Además, según la ley judía, la crucifixión de Jesús como criminal significaba que estaba literalmente bajo la maldición de Dios. Pero, de alguna manera, a pesar de todo esto, los discípulos llegaron a creer repentina y sinceramente que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Estaban tan convencidos que ante la amenaza de muerte, ninguno de ellos se retractó. Incluso Pablo, el fariseo, que perseguía a los cristianos, se convirtió repentinamente en uno de ellos, al igual que el hermano menor escéptico de Jesús, Santiago. Se requiere algún tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar la clase de movimiento que tuvo el cristianismo primitivo. Es por eso que como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo, a menos que Jesús haya resucitado, dejando una tumba vacía detrás de él. Estos tres hechos, firmemente establecidos, claman por una explicación adecuada. ¿Cómo se les puede dar sentido? A lo largo de la historia se han ofrecido varias teorías naturalistas para explicar estos hechos. La hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación y muchas más. Todas han sido rechazadas casi universalmente por los estudiosos contemporáneos. El hecho es que no hay ninguna explicación naturalista plausible para estos tres hechos. La explicación que dieron los testigos oculares es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Si es siquiera posible que Dios exista, entonces esa explicación no puede descartarse. Para un Dios que es capaz de crear todo el universo, la insólita resurrección sería un juego de niños. Una tumba vacía, las apariciones de Jesús vivo después de su muerte y un grupo de seguidores abatidos, repentinamente transformados por una nueva y radical creencia en un Mesías resucitado. Estos son hechos históricos que han sido establecidos independientemente. ¿Cómo los explicarías tú? Bueno, básicamente, hermanos, estos videos hablan nuevamente de lo que veíamos en el video anterior, que la diferencia entre cada uno de los evangelios confirman la veracidad de los hechos. Y más adelante Pablo también sigue confirmando, vemos cómo hubo un convencimiento de los discípulos a partir de la resurrección de Jesús. Algo muy importante aquí, hermanos, es que los principales estudiosos, incluso los que no son ateos, reconocen y aceptan que el Jesús histórico, aunque no lo vean como Dios, existió. Y como la Biblia hace referencia a Jesús, bueno, pues simple y sencillamente, nuevamente se confirma que la palabra de Dios es verdadera, hermanos. ¿Verdad? Eh, Esto es muy importante porque a pesar, es decir, todas las evidencias que hemos estado revisando y estudiando eh, apuntan a Dios, apuntan a Jesús, apuntan a los apóstoles. Nadie, nadie que esté creyendo, nadie está dispuesto a morir por una mentira, hermanos. Y nosotros sabemos históricamente que los apóstoles sí murieron por el Señor, nunca se retractaron. Y nuevamente, esto es algo que cualquier estudioso serio, aunque no sea cristiano, aunque sea ateo, reconoce, y eso es muy importante decirlo, reconoce, hermanos, que Jesús existió. No necesariamente lo ven como Dios, no necesariamente lo ven como el Hijo de Dios o creen en Él, pero reconocen que Jesús existió. Ya, obviamente, independiendo de sus creencias y demás convicciones, pues algunos no le van a dar el crédito, ¿no? Pero el hecho de que reconozcan que existió, ateos reconocidos, ¿verdad? Es un logro, es un logro. Porque demuestra o pone o echa por tierra los falsos argumentos en contra de la existencia de Dios o de los ateos que simple y sencillamente están mal informados, hermanos.
y que necesitan, pues de repente esa ayudadita, ¿no? Ese empujoncito, en tanto que esté en nuestras manos, pues presentarles el Evangelio y ayudarles, ¿verdad? A que se convenzan de que no nada más se requiere fe, porque realmente lo necesitamos, pero también hay suficiente evidencia sólida, empírica, intuitiva, científica a favor de la existencia de Dios, hermanos. Eh, Lástima que no se pudieron grabar los otros. Bueno, ya va a terminar la escritura de este video. Bueno, igual podemos volver a poner el play. Al menos para la segunda parte, porque son dos partes de este video. Y nuevamente, hermanos, hay personas que aún así han sacado algunas teorías. Voy aquí mi video y lo pongo. Han sacado algunos argumentos que tratan de decir que, por ejemplo, Dios se hizo como el que estaba muerto o que se estaban creyendo una mentira. Pero como vamos a ver en el siguiente video, ahorita que ya terminó, de hecho, pues esto es totalmente falso. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Creo que ahora sí va a funcionar. Ya terminó de escribir el otro archivo y lo miramos. ¿Les parece? Es una realidad histórica que Jesús de Nazaret murió y su cuerpo fue colocado en una tumba. También se ha establecido firmemente que después de su muerte y entierro, su tumba fue encontrada vacía. Varios individuos y grupos vieron apariciones del Jesús resucitado, y sus discípulos de alguna manera se convencieron absolutamente de que Jesús había resucitado de la muerte. Estos son hechos históricos. ¿Cómo los explicarías? A lo largo de la historia, se han ofrecido varias teorías naturalistas para explicar estos hechos. Examinemos las 4 más populares. Primero, la teoría de la conspiración. Según esta hipótesis, los discípulos inventaron la resurrección, robaron el cuerpo de Jesús y mintieron al decir que habían visto a Jesús vivo, perpetrando así el mayor engaño de todos los tiempos. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a objeciones bastante abrumadoras. Es irremediablemente anacrónica, ya que mira la situación de los discípulos a través del espejo retrovisor de la historia cristiana, en lugar de hacerlo desde el punto de vista de un judío del primer siglo. Los judíos no tenían el concepto de un Mesías que sería derrotado y ejecutado por los enemigos de Israel, y mucho menos que resucitaría de entre los muertos. En la concepción judía, la resurrección de los muertos era un acontecimiento general, que solo ocurriría después del fin del mundo, y no tenía ninguna relación con el Mesías. La teoría de la conspiración tampoco toma en cuenta la evidente sinceridad de los discípulos. La gente no muere voluntariamente por algo que sabe que es mentira. Una lectura honesta del Nuevo Testamento deja en claro que estas personas creían sinceramente en el mensaje que proclamaban y estaban dispuestas a morir por él. Por estas y otras razones, ningún erudito defiende la teoría de la conspiración hoy en día. Un segundo intento de explicar los hechos es la teoría de la muerte aparente. Jesús realmente no murió, revivió en la tumba, de alguna manera escapó y logró convencer a sus discípulos de que había resucitado. Esta teoría también enfrenta obstáculos insuperables. Primero, es médicamente imposible. Los verdugos romanos eran profesionales, sabían lo que hacían, y se aseguraban de que sus víctimas estuvieran muertas antes de ser descolgadas. Además, Jesús fue torturado tan extensamente que incluso si lo hubieran bajado vivo, habría muerto en la tumba sellada. En segundo lugar, esta teoría es muy implausible. Ver a un hombre moribundo arrastrándose fuera de la tumba, desesperadamente necesitado de vendas y atención médica, difícilmente habría convencido a los discípulos de que había resucitado gloriosamente de entre los muertos. Por ello, ningún historiador del Nuevo Testamento defiende esta teoría en la actualidad. Una tercera teoría es la del cuerpo desplazado.
Tal vez José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en su tumba temporalmente, porque era conveniente, pero más tarde trasladó el cadáver a un cementerio común de criminales. Así que cuando los discípulos visitaron la primera tumba y la encontraron vacía, concluyeron que Jesús debió haber resucitado de la muerte. Una vez más, esta teoría no puede dar sentido a los hechos. Las leyes judías prohibían mover un cadáver después de ser enterrado, excepto si era para llevarlo a la tumba familiar. Además, el cementerio de los criminales estaba situado cerca del lugar de ejecución, por lo que enterrarlo allí no habría sido ningún problema. Además, una vez que los discípulos comenzaron a proclamar la resurrección de Jesús, José habría corregido el error. Así que, una vez más, ningún erudito en la actualidad avala esta teoría. Finalmente, la teoría de la alucinación. Los discípulos realmente no vieron a Jesús, sino que solo imaginaron que se les aparecía. Todos estaban alucinando. Esta teoría también enfrenta problemas considerables. En primer lugar, Jesús no se apareció una sola vez, sino varias veces. No solo en un lugar, sino en diferentes lugares. No solo a una persona, sino a diferentes personas. No solo a individuos, sino a grupos de personas. Y no solo a creyentes, sino a incrédulos también. No hay nada en los libros de casos psicológicos sobre alucinaciones que se compare con las apariciones de la resurrección. En segundo lugar, las alucinaciones de Jesús habrían llevado a los discípulos a creer, en el mejor de los casos, que Jesús había sido transportado al cielo, no que había resucitado de entre los muertos, en contradicción con sus creencias judías. Además, en el mundo antiguo, las visiones de los muertos no eran una prueba de que la persona estaba viva, sino una prueba de que estaba muerta y había partido al otro mundo. Por último, esta teoría ni siquiera intenta explicar la tumba vacía. Por lo tanto, las 4 teorías naturalistas más populares no logran explicar los hechos históricos. ¿A dónde nos lleva esto? Otra posibilidad es la explicación que dieron los testigos oculares, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. A diferencia de las otras teorías, esta explicación da perfecto sentido a la tumba vacía, a las apariciones de Jesús vivo y a la disposición de los discípulos a morir por su fe. Pero, ¿es plausible esta explicación? Después de todo, requiere un milagro, un acto sobrenatural de Dios. Piénsalo. Si es siquiera posible que Dios exista, entonces los milagros son posibles y esta explicación no puede descartarse. Y seguramente es posible que Dios exista. Entonces, ¿cómo explicarías tú la resurrección? Gloria a Dios, ¿no? Por todos lados, hermanos, hay evidencia abrumadora. Cuando aquí hablan de los eruditos, hermanos, es que hay muchos estudiosos. De verdad es un campo amplísimo la teología y todo, la arqueología y demás. A nivel universitario, maestros, doctores, que cualquier investigador serio reconoce la existencia de Jesús y no compra ninguno de estos argumentos de que se hizo pasar por muerto, de que robaron el cuerpo, nada de eso, hermanos. Y eso nuevamente es algo a favor, de lo cual nosotros debemos estar enterados, porque el día de mañana, de ser posible, podemos dar cuenta de nuestra fe con algo serio, hermanos, con algo real. Acercarnos nosotros a alguien eh, eh, con preguntas genuinas que no podamos responder, pues siempre va a ser un reto y mientras mejor estemos preparados, pues va a ser mejor. A veces a algunos no se nos va a alguien, a algunas personas no se les va a facilitar poder dar una buena defensa de la fe. Eso es válido. No todos estamos llamados para lo mismo. Pero bueno, sí podemos eventualmente decirles, mira, conozco a alguien que te puede explicar de mejor manera. Ya conocemos un poco más.
ya no nos agarran en curva para la próxima, ya conocemos un poquito. Así que pues yo los invito, hermanos, a que sigan eh, eh, pues estudiando al respecto.